Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se Buenos escucha? días. Perfecto. Buenos Ya, días. partimos entonces. Mi nombre es María Jesús Evia, yo soy la encargada de estrategia de la célula de patología oral de Hospital Digital y junto a las directoras Iris Espinosa y Andrea Maturana les vamos a presentar hoy este webinar sobre el diagnóstico precoz de cáncer oral en Chile. Así que, Andrea, Bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos a los asistentes y vamos a comenzar con esta presentación. Bien, entonces, primero que todo, saludar a los presentes. Estamos muy contentas con esta convocatoria. Sabemos que hay colegas de distintas áreas de la salud. Tenemos, obviamente, odontólogos, médicos, enfermeras, kinesiólogos. Así que estamos muy contentos y esperamos que esta instancia de webinar efectivamente logre promover un diagnóstico precoz de lesiones tan complejas como el cáncer oral. Bueno, como ya nos presentó la doctora María Jesús Evia, que es la encargada del proyecto de la célula de patología oral, y junto con la doctora Iris Espinosa somos las directoras de esta estrategia. Bien, básicamente este webinar va a constar de tres presentaciones. La primera presentación la voy a hacer yo y voy a hablarles sobre el examen de mucosa oral, desórdenes orales potencialmente malignos y el retraso en el diagnóstico. Luego viene la doctora Iris Espinosa, donde nos va a hablar sobre la epidemiología del cáncer oral, la clínica del cáncer oral y cuáles son sus factores de riesgo. Y finalmente va a hablar la doctora María Jesús Evia sobre la estrategia de la célula de patología oral. Por favor, si tienen algunas consultas, las van planteando en el chat. Bien, la primera pregunta que yo quisiera compartir con ustedes es, ¿examinó la boca? ¿Reviso a mi paciente cuando viene por algún motivo de consulta distinto a alguna patología de la boca? Y cuando examino boca, ¿qué es lo primero que examino en boca? Habitualmente en el área de la odontología tendemos a examinar básicamente el motivo de consulta. Y lamentablemente en otras profesiones del área de la salud la boca no se considera dentro del examen. Por lo tanto, la idea es que después de estas presentaciones podamos modificar estos hábitos, estas costumbres y comenzar a examinar a nuestros pacientes. Bien, en este estudio realizado en Chile el año 2016, se evaluaron conocimientos, actitudes y prácticas en el área de la odontología. Y es un estudio que nos alerta porque nos menciona que el 64% de los participantes no realiza el examen preventivo de mucosa oral. Dentro de los distintos argumentos que atañen para no realizar el examen de mucosa oral está el que se requiere tiempo. Esto lo podemos debatir bastante porque un examen de mucosa oral bien hecho de manera sistemática y ordenada no dura más de 2 minutos. Por lo tanto, el factor de tiempo no debería ser un argumento para no realizar el examen de la mucosa oral. Y lo que sí es muy preocupante es el decir que no saben realizarlo o incluso aún más considerar que no es necesario. Espero que después de esta presentación podamos relevar la importancia del examen de mucosa oral y aplicarlo en todos nuestros pacientes. Bien, en este artículo nos muestran que mientras más conocimiento tengamos, mientras más cursos tomemos respecto a distintas patologías de la mucosa oral, vamos a tener una mayor habilidad diagnóstica asociada a este aumento en el conocimiento. Sin embargo, si esta habilidad diagnóstica no la aplicamos, no hacemos un examen de mucosa oral, queda en cero. Por lo tanto, es sumamente importante que hagamos el examen y aquí nos muestran que el examen oral rutinario solo se realiza en menos de un 20% de los profesionales del área de la salud. Y bueno, respecto a este examen de mucosa oral, quisiéramos contarles que este año apareció una orientación técnica realizada por la Subsecretaría de Salud Pública. Aquí está el código QR que ustedes pueden escanear y tener acceso directo al documento. Y dentro de las cosas que se hablan están, bueno, obviamente las características de la mucosa oral y vienen los pasos. De hecho, en esta misma guía viene este código QR donde ustedes pueden acceder a un video donde se muestra el paso a paso de cómo realizar un adecuado examen de mucosa oral. Este examen de mucosa oral es una práctica simple, pero genera un impacto mayor en nuestros pacientes. La idea es que este examen sea realizado de manera rutinaria y sistemática
antes de comenzar cualquier otro tipo de evaluación. Comenzamos examinando los labios, sea cara externa y cara interna, y en ese momento uno va viendo y palpando la mucosa oral. Luego uno puede continuar con la lengua, pedir al paciente que saque la lengua completamente, ver la cara dorsal, es decir, la cara superior de la lengua, los bordes y la cara ventral, examinar las encías, la cara interna de las mejillas, fondo de vestíbulo, paladar duro, paladar blando, piso de boca y lo último para el área de los dentistas, sobre todo los odontólogos, los dientes. Nunca se les va a olvidar examinar los dientes, pero la mucosa oral tiene que ser lo primero que estamos examinando. En este esquema, facilitado por el doctor Gabriel Rojas, lo que podemos ver es el paso a modo general de cómo hacer este examen de mucosa oral. Es importante que tengamos idealmente un espejo y en su defecto podemos tener un baja lengua. El paciente idealmente inclinado, pidiéndole que incline la cabeza hacia atrás para tener una hiperextensión de cuello y lograr que el paciente abra más la boca. Y la posición tiene que ser una posición adecuada para poder mirar toda la mucosa. En algunas oportunidades es muy útil utilizar una gasa para poder traccionar, por ejemplo, la lengua y asegurarnos de que no haya lesiones cercanas a la base de la lengua y seguir el orden que había comentado. Labio superior, inferior, cara interna, o sea, cara externa, cara interna, ¿sí? Ambas mejillas, pedir que saque la lengua, mirar los bordes de lengua, examinar la cara dorsal, levantar la lengua, cara ventral, piso de boca, paladar duro, paladar blando. Y si empujamos levemente la lengua hacia abajo y le pedimos al paciente que diga la letra A, podemos ver también orofaringe en busca de alguna alteración. ¿Por qué esto es importante? Porque en la mucosa oral se pueden detectar diversas lesiones y también variaciones de la normalidad. Algunas de estas patologías que podemos encontrar incluso pueden ser manifestaciones de patologías sistémicas. Hay más de 200 patologías distintas, por lo tanto es muy difícil poder llegar y realizar un diagnóstico a priori, sobre todo si no es un área de nuestra expertise. Por eso es importante que ante la duda de las lesiones que ustedes puedan encontrar, derivar. ¿Ya? Y existen estas estrategias como la célula de patología oral que les permite poder tener acceso a una orientación de especialista. En este estudio mencionado, realizado por la doctora Iris Espinosa y colaboradores, vieron que la prevalencia puede ser tan alta como el 50% de lesiones detectadas en adultos mayores. Y en muchas oportunidades hemos recibido comentarios, consultas, donde nos dicen, bueno, pero ¿es necesario derivar y biopsiarlo todo? Sí, estamos claros de que probablemente esta lesión es un granuloma piogénico, ¿para qué voy a someter al paciente a una biopsia, etcétera, etcétera? Y la respuesta es sí, es necesario biopsiarlo todo, porque la clínica nos orienta, pero la confirmación diagnóstica se hace a través de la biopsia y del estudio de las lesiones a nivel histopatológico. Como podemos ver en estas imágenes, son todas bastante similares y probablemente entre sus hipótesis diagnósticas estarán granuloma piogénico, fibromas irritativos, ¿cierto? Sin embargo, al realizar la biopsia de estas lesiones, lo que pudimos ver es que efectivamente gran parte de ellas correspondían a granulomas piogénicos. Esta correspondía a un fibroma de células gigantes, que no es un fibroma irritativo, que está más cercano a una neoplasia benigna, ¿sí? Sin embargo, esta última lesión correspondía a una metástasis. Y en ese sentido, hay muchos, si uno revisa los registros de derivaciones y de biopsia, muchos carcinomas escamosos y otras neoplasias malignas llegan bajo la sospecha de un granuloma piogénico. Por lo tanto, debemos biopsiar todas las lesiones, sobre todo cuando están pequeñas, porque en este contexto estamos haciendo un diagnóstico precoz. Es habitual también que los pacientes consulten por heridas en la boca. La mayoría de estas heridas son diagnosticadas como aftas, como herpes, como candidiasis. Sin embargo, no todas las úlceras en boca corresponden a esos diagnósticos. Es importante que si una úlcera no cicatriza en 2 semanas, si la lesión que estamos viendo no responde a un tratamiento, debemos considerar la derivación de manera prioritaria. Porque en algunos casos, estas lesiones que parecían aftas pueden ser neoplasias malignas como el carcinoma escamoso. Por eso es tan importante la derivación precoz. Entendamos que cuando hacemos una derivación precoz va a ser muy difícil que tengamos certeza respecto al diagnóstico. Vamos a sospechar de que podría ser, y en ese momento es cuando es realmente útil esa derivación porque va a facilitar un diagnóstico oportuno para los pacientes. Entonces, vamos a enfocarnos básicamente en esta presentación en la prevención y diagnóstico precoz del cáncer oral. ¿Por qué? Porque tenemos un diagnóstico tardío.
Ahora, nos podemos hacer la pregunta de por qué la mayoría de los cánceres orales se diagnostican tardíamente y una de las principales respuestas es el bajo conocimiento sobre el cáncer oral, motivo por el cual estamos también haciendo este webinar. El bajo conocimiento no solo afecta a la población general, a los pacientes, sino que también hay un bajo conocimiento en profesionales del área de la salud. En este estudio realizado por la doctora Soledad Carrasco, Iris Espinosa, Andrea Muñoz y el doctor Óscar Arteaga, analizaron la primera encuesta nacional de salud realizada, perdón, el primer examen dental nacional el año 2007 al 2009. Y dentro de las preguntas que se incluyeron estuvo si habían escuchado que existe el cáncer. Y un 35%, lo cual es bajo, porque si uno pregunta si ha escuchado sobre el melanoma, el cáncer de pulmón, la respuesta es muy alta. Acá solo un 35% ha escuchado sobre el cáncer de boca. Sin embargo, cuando preguntamos sobre alguna manifestación, solo entre un 2 a un 7,3% logra reconocer alguna manifestación clínica, lo cual es preocupante porque obviamente va a retrasar la consulta. En este artículo realizado el año 2014 nos hablan sobre el retraso en el diagnóstico en el cáncer oral. Y aquí lo que podemos ver es que hay una demora, ¿sí? Hay una demora entre el primer síntoma o cambio notado por el paciente y el tiempo que demora el primer profesional que determina que esa lesión debe requerir una biopsia. Entre esa consulta tardía y la demora profesional son los principales factores que contribuyen al retraso general en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. Y si ustedes se fijan, se estima que en este tiempo de demora el carcinoma dobla su tamaño. Por lo tanto, estamos disminuyendo la posibilidad de sobrevida de estos pacientes. Por lo tanto, de manera acumulativa, la cantidad de meses de retraso puede ser la causa, una de las causas al menos, de las etapas tardías en que se diagnostican estos cánceres. Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que el cáncer puede originarse de nuevo, es decir, que no hay una lesión preexistente y que aparezca la lesión directamente. Sin embargo, hay estudios que nos dicen que cerca del 30 al 50% de los cánceres escamosos principalmente provienen de una lesión precursora, ¿ya? Ahora, el término lesión es bastante confundente. En general, probablemente muchos de ustedes han escuchado que existen lesiones potencialmente malignas. Si hablamos de una lesión y yo remuevo la lesión completamente, debería eliminar el riesgo de transformación maligna porque estoy sacando las células que están alteradas. Sin embargo, se ha visto que, si bien es importante remover la lesión completamente, no eliminamos el riesgo de transformación maligna, ¿ya? Y esto es básicamente porque estamos en un contexto de desórdenes y no de lesiones. ¿A qué nos referimos con desórdenes? Nos referimos que hay un contexto de cancerización de campo, que no solamente lo que yo veo clínicamente tiene alteraciones genéticas, sino que alrededor de esta lesión que yo veo clínicamente como alterada, también existen alteraciones genéticas y epigenéticas. Y lo complejo es que estas alteraciones pueden ir desde 4 milímetros de la lesión hasta 7 centímetros de la lesión. Por lo tanto, es imposible estar sacando ese nivel de margen de seguridad de una manera preventiva, entendiendo de que no todas estas patologías se van a transformar en un cáncer, pero sí requiere de un seguimiento de por vida de los pacientes. Porque en este contexto de cancerización de campo, nosotros vamos a ver clínicamente o histopatológicamente alteraciones. Sin embargo, se ha visto que ya hay alteraciones previas en sectores donde histológicamente y clínicamente aparentan ser normales. Por lo tanto, el seguimiento y el manejo de los factores de riesgo son fundamentales. ¿Cómo se definen los desórdenes potencialmente malignos? La OMS el año 2022 los agrupa como este grupo heterogéneo de afecciones clínicamente definidas que se asocian a un riesgo variable de progresar a un carcinoma escamoso. Pueden aparecer en cualquier parte de la cavidad oral. Las zonas de borde de lengua, cara ventral, piso de boca están más asociadas a progresión de cáncer, por lo tanto son zonas que tenemos que priorizar siempre y nunca dejar de examinar. Y hay dos conceptos importantes acá que tenemos que tener presente. Uno es que cuando hablamos de potencialmente maligno, no estamos hablando de que necesariamente se va a transformar en un cáncer. Por lo tanto, no todos los pacientes van a desarrollar un cáncer y el cáncer no va a surgir exactamente donde se encontraba inicialmente este desorden potencialmente maligno. Puede que hayamos encontrado una leucoplasia en lengua y el cáncer aparezca en la mejilla, ¿sí? Bajo este contexto de cancerización de campo. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto es que su presencia es uno de varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Y lo entendemos así, estamos sometidos a distintos carcinógenos, el cigarro, el alcohol, en el caso de los labios la radiación ultravioleta,
Estudios nos hablan al menos con más certeza para el cáncer de orofaringe en relación al virus papiloma, y la mucosa en general está expuesta a estos eventuales carcinógenos. Por lo tanto, cuando estamos frente a una lesión, es porque ella se desarrolló algo que logró una manifestación clínica. Sin embargo, debemos tener conciencia de que existe un riesgo de que ocurra en cualquier otra parte de la cavidad oral y que estamos frente a lesiones subclínicas, que toda la cavidad, sobre todo los sitios de alto riesgo, son susceptibles a cambios malignos, y que cuando estamos diagnosticando y o tratando un paciente que ha tenido un desorden o un cáncer, deben tener un seguimiento de por vida debido al riesgo de un segundo tumor primario. Ahora, ¿cuáles son estos desórdenes? Existe un listado bastante importante y afortunadamente en Chile no todos son tan prevalentes. Vamos a enfocarnos en esta presentación principalmente a las leucoplasias, a la eritroplasia, a la queilitis actínica y a las lesiones liquenoides. Este estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, analizamos la cantidad de pacientes que acudían a la clínica de medicina oral, es decir, por patologías distintas a caries y enfermedad periodontal. Y lo que vimos es que de ese porcentaje, cerca de un 15% correspondían a desórdenes orales potencialmente malignos, y los más frecuentes fue el líquen plano, la leucoplasia, y ya en tercer lugar los pacientes consultaban con un carcinoma escamoso. Podemos ver también cómo empiezan desde los 40 años en adelante a aumentar, ¿sí?, el número de pacientes que presentan este tipo de patologías, y cómo empieza a aumentar la barra del color verde que corresponde al carcinoma escamoso desde los 50 años en adelante. Es súper importante que consideremos algo. Los pacientes, las personas que tienen este rango etario no tienen una atención odontológica garantizada. Es decir, ellos pueden acudir a urgencias, pueden acudir por algún motivo de consulta en particular, pero a diferencia de otros rangos, como por ejemplo el GES de los 60 años de embarazada, no tienen un control periódico de boca. Por lo tanto, es fundamental que desde el área de la medicina, de la enfermería, desde el área de la odontología, sobre todo en urgencias, se haga el examen de mucosa oral, porque puede permitir hacer una pesquisa de una patología que el paciente no se había dado cuenta que presentaba. Este esquema solamente es para mostrarles que existe un riesgo variable de transformación maligna dependiendo del diagnóstico. Los más relevantes corresponden a la leucoplasia verrugosa proliferativa, que tiene un mayor riesgo de transformación maligna, cerca del 50%, seguida de la eritroplasia y la leucoplasia. Y que también estos riesgos de transformación maligna están asociados al diagnóstico clínico, y que además, con un diagnóstico histopatológico de displasia, aumentamos el riesgo de transformación maligna. Bien, para hablar ahora específicamente de la leucoplasia es una placa blanca de riesgo cuestionable que es un diagnóstico por exclusión. Yo debo conocer de patología, debo saber cómo se diferencia esta leucoplasia de una candidiasis, de un líquen plano, de una queratosis friccional, de un nevo blanco esponjoso. Por lo tanto, si tengo duda, yo debo consultar y debo aprovechar que tengo la estrategia de patología, de la célula de patología oral, para poder tener una orientación y saber si efectivamente estoy frente a una leucoplasia o frente a otro tipo de patologías que también son relevantes. La leucoplasia puede variar de espesor y el diagnóstico es clínico. Yo, para decir que es una leucoplasia, hice un diagnóstico diferencial con otras lesiones y debo considerar en esa lesión que clínicamente corresponde a una leucoplasia, realizar una biopsia para asegurar cuál es el diagnóstico histopatológico. ¿A qué me refiero con esto? Que una leucoplasia puede tener a nivel histopatológico un aumento en la cantidad de células y de queratina, es decir, una hiperplasia con hiper o ortoqueratosis sin displasia. Puede tener asociada distintos grados de displasia leve, moderada, severa, o incluso ya ser un carcinoma escamoso. Entonces, por eso es sumamente importante que se haga una biopsia en el sitio adecuado cuando estemos frente a un tipo de sospecha de leucoplasia. No se sabe su causa, está en algunos casos asociado al consumo de tabaco, se puede presentar en cualquier parte de la cavidad oral, y aquí podemos ver, por ejemplo, esta placa blanquecina bajo la prótesis de una paciente. Por lo tanto, con esto eliminamos el que hubiese estado asociado a trauma, y podemos ver que en algunos casos, no siempre, la leucoplasia puede tener límites netos, y eso también nos ayuda a poder orientar el diagnóstico. El que no tenga límites netos no descarta que sea leucoplasia, pero es muy difícil que una queratosis friccional, que es por trauma, tenga un límite tan definido. Acá podemos ver distintas imágenes de leucoplasia. Podemos ver una que asemeja a una verruga, por lo tanto es fácilmente confundible, al igual que la superior.
son leucoplasias verrugosas, leucoplasias no homogéneas. Acá tenemos otra leucoplasia en la zona del reborde y acá también en la zona de la encía, pero en este caso esta leucoplasia está asociada a un color rojo. Cuando vemos que esta leucoplasia está asociada a color rojo, cuando vemos que la leucoplasia tiene una superficie irregular o nodular, verrugosa o nodular, son leucoplasias no homogéneas y tienen mayor riesgo de transformación maligna, por lo tanto debemos derivar rápidamente, ¿sí? Fíjense el contraste entre la zona aumentada de tamaño de la leucoplasia, porque hay un aumento muchas veces en el grosor del epitelio, y cómo contrasta con la zona de la eritroplasia. Acá podemos ver distintas imágenes, una leucoplasia más homogénea, se fijan en borde de la mejilla, esto no es una queratosis friccional, fíjense en los márgenes, y tenemos que considerar que no solamente el que sea una leucoplasia no homogénea tiene mayor riesgo o el que tenga displasia, sino que la localización en lengua que esté en alguien mayor de 50 años y en mujeres aumenta el riesgo de transformación maligna. Este es uno de los casos que hemos visto, tengo autorización de la paciente para poder presentar. La paciente consulta en APS por un dolor intenso en la zona de la lengua irradiado hacia el oído. Es un dolor parecido al de la pulpitis. Y uno podría decir que raro, la leucoplasia en general no duele. Y si ustedes se fijan en detalle, es una leucoplasia asociada a una zona erosiva, rojiza. El paciente fue rápidamente derivado por la célula, fue derivado y se consideró la sospecha de cáncer. Hicimos una técnica de azuletoluidina para tomar la biopsia y en la biopsia pudimos confirmar que era un carcinoma escamoso. Por lo tanto, no mirar en menos las leucoplasias pueden estar asociadas a zonas pequeñas que ya estén desarrollando cáncer o presentar sectores de invasión. Acá, este es un artículo, si ustedes quieren lo pueden revisar después, donde nos hablan de algunos carcinomas que provienen desde desórdenes orales potencialmente malignos. Acá podemos ver zonas de leucoplasia asociada a la zona ya tumoral, ulcerada, donde probablemente estaba mucho más evidente el carcinoma escamoso, o estas zonas rojas con áreas blancas, donde ya correspondían a carcinomas escamosos. La leucoplasia verrugosa proliferativa son múltiples lesiones blancas que están asociadas a mayor riesgo de transformación maligna, son múltiples leucoplasias y muchas veces se da en mujeres sobre 65 años que no fuman ni consumen alcohol. Acá podemos ver otras imágenes, vemos los límites netos de la lesión. Es la misma paciente que presenta lesiones en distintos lugares. Estos pacientes deben ser evaluados por especialistas en patología oral idealmente y biopsiados en el equipo en que constituye muchas veces con cirugía maxilofacial. Acá podemos ver otra paciente con múltiples lesiones blancas, algunas verrugosas y ya la presencia de un carcinoma escamoso. Entonces, esto nos recuerda el contexto de cancerización de campo, donde tenemos una mucosa que ya está alterada en distintos grados y que pueden coexistir lesiones o incluso tener lesiones subclínicas. En cuanto a la eritroplasia, es un diagnóstico similar al de la leucoplasia en el sentido de que es por descarte. Es una mancha roja por la que no puede ser caracterizada clínica o patológicamente como ninguna otra lesión definible. Tiende a ser un poquito más deprimida que la mucosa oral. Eso nos ayuda en algunos casos al diagnóstico con una buena luz y secando bien la mucosa. Tiene un elevado potencial maligno. Se ve el carcinoma escamoso 17 veces más frecuente en eritroplasias que en leucoplasias. Por lo tanto, son un diagnóstico de prioridad alta. Acá podemos ver otras imágenes donde ya se encuentra asociado esta eritroplasia a un carcinoma escamoso. Acá podemos ver cómo se nota esta mucosa más deprimida y, como les mencionaba, tiene un alto riesgo de evolución a carcinoma y en algunos casos ya son carcinomas. La mayoría son al momento del diagnóstico, una tasa de transformación maligna un 33%. La biopsia siempre tiene que realizarse cuando estamos frente a la sospecha de una eritroplasia y el seguimiento estricto de por vida si es que en esa biopsia no dio un carcinoma escamoso. Hay varios diagnósticos diferenciales, candidiasis eritematosa, estomatitis subprotésica, lengua geográfica, gingivitis descamativa, pénfigo, penfigoide, neoplasias vasculares. Por lo tanto, es importante contar con una orientación adecuada de especialista para poder hacer los diagnósticos diferenciales o citar a nivel secundario al paciente. Acá podemos ver en este artículo, que también lo pueden descargar ustedes desde internet, es una serie de imágenes que nos ayudan para el diagnóstico diferencial en este contexto de lesiones blancas y rojas. Acá, por ejemplo, tenemos una candidiasis, otra candidiasis, acá tenemos una candidiasis pseudomembranosa, por ejemplo, y acá tenemos ya lesiones eritroleucoplasias asociadas a zonas de líquen, eritroleucoplasia, hemangioma, acá tenemos un líquen atrófico, hay algunas estrías y una zona erosiva, rojiza, que requieren ser evaluados porque recordemos que el líquen también se puede
transformar en un carcinoma escamoso, o zonas de lengua geográfica, glositis migratoria benigna. Este esquema se lo dejo porque es muy útil. En general, cuando la mucosa se presenta rosada y lisa, sin aumentos de volumen, estamos dentro de una mucosa normal. Sin embargo, en la medida que veamos placas blancas que no se desprenden al raspado, placas con fisuras o con zonas verrugosas o asociadas a zonas rojas, como vemos en este esquema, es probable que ya encontremos la presencia de displasia o de carcinoma. En este esquema, en este caso, perdón, podemos ver este paciente que consulta por esta lesión que le provoca ardor, que le provoca molestia y que está asociada a una zona roja con una zona blanca, relata un mes de evolución. Se realiza la biopsia y en este caso lo vamos a utilizar de manera didáctica la imagen. Y ustedes pueden ver aquí la histología de la lesión y vemos que la zona donde se tomó la biopsia era esta de acá, es decir, zona blanquecina como más verrugosa, con aspecto nodular en algunos sectores y de la zona roja. De la zona más blanquecina vemos que es un epitelio más engrosado. Sin embargo, dentro de este epitelio ya comienza desde la zona aparentemente blanca a invadir células neoplásicas del epitelio de la mucosa oral hacia el conectivo, y ya en esta zona, que es equivalente a la zona roja, donde no tenemos epitelio, podemos ver cómo estas células neoplásicas empiezan a invadir y estamos frente a un carcinoma escamoso. Este paciente fue un diagnóstico oportuno. Sin embargo, el cáncer oral, lo vamos a ver con la doctora Espinosa, no es GES, no tiene prioridad de atención. El paciente fue operado 6 meses después y falleció a los 10 meses. Este es un cáncer que avanza muy rápido, por lo tanto, todas las derivaciones tienen que ser inmediatas y no esperar al día siguiente. Ya para ir finalizando, la queilitis actínica es una alteración en los labios por acumulación de radiación ultravioleta, es una acumulación durante años y habitualmente se dan hombres o mujeres que trabajan expuestos al sol. Las mujeres tienen un poco más de protección porque habitualmente ocupan rouge o labial. Sin embargo, los hombres no lo utilizan habitualmente y por eso se observan más daño en los labios. Hay varias características que se pueden presentar. Una de las principales es el límite o la pérdida del límite mucocutáneo, como ustedes se fijan, y sobre esta mucosa pueden aparecer leucoplasias, erosiones, heridas, que en algunos casos cicatrizan, porque son asociadas a este labio reseco. Sin embargo, en otras oportunidades, como el paciente está acostumbrado a presentar estas heridas, no consulta, y esas heridas no son por un labio reseco, sino que corresponden a un carcinoma escamoso. Por lo tanto, en estos pacientes debemos evaluar, indicar protector solar y cuando presentan estas placas blanquecinas u otras alteraciones, úlceras que no cicatrizan, debemos biopsiar, ¿sí? Derivar a ese paciente para descartar que hay algún grado de displasia o carcinoma. Y desde APS, ¿qué podemos hacer? Algo súper importante, educar. Educar al paciente en cómo protegerse y cuándo consultar, porque si no se va a estar poniendo el protector solar sobre eventualmente un cáncer. Por lo tanto, enseñarle al paciente que cuando tenga una mancha blanca, cuando tenga una mancha roja o cuando tenga una herida que no cicatrice en 15 días, debe consultar inmediatamente para poder evaluar la causa de esa lesión. Y por último, les voy a hablar sobre la enfermedad liquenoide oral. La enfermedad liquenoide oral es un concepto que agrupa el doctor José Manuel Aguirre, un destacado patólogo oral español, con su equipo, donde nos habla básicamente que el líquen plano, las reacciones liquenoides se pueden agrupar bajo este término y que lo importante aquí es comprender de que ante la presencia de estas pápulas o estrías en la mucosa, estamos frente a un desorden potencialmente maligno, ¿sí? El líquen plano se puede ver habitualmente como estas estrías, estas lesiones papulares blancas, que pueden estar sobre un fondo normal, en ese caso se llama líquen plano reticular, sobre un fondo atrófico o erosivo, en ese caso se llama líquen plano atrófico o erosivo, y pueden coexistir zonas reticulares, zonas atróficas. Lo importante es que hasta el momento lo que se exige es que para yo decir que es un líquen plano, la presentación clínica debe ser bilateral y simétrico y debo tener una biopsia que sea compatible con el diagnóstico del líquen plano. Por lo tanto, esos pacientes deben ser derivados para ser evaluados por especialistas en patología y medicina oral. También se asocia en muchos casos en el líquen plano la presencia de gingivitis descamativa. Es una zona como en banda rojiza, ¿no? en la encía superior o inferior que no está asociada a placa, no responde al tratamiento periodontal, a la limpieza, al uso de clorexidina, porque está en un contexto de un desorden inmunopatológico que es lo que corresponde al líquen plano. En estos casos es importante derivar al paciente. Se ha visto que la gingivitis descamativa también puede estar asociada al pénfigo o penfigoide. Por lo tanto, todos estos diagnósticos son diagnósticos muy relevantes que requieren
de una derivación y tratamiento oportuno. Y recordar que está la presencia en este contexto de líquen, liquenoide, de estas estrías blanquecinas como un encaje sobre la mucosa que nos orientan al diagnóstico. Cuando hablamos de las lesiones liquenoides, estamos hablando de una reacción alérgica tardía, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. ¿A qué? Puede ser a fármacos, puede ser a materiales dentales, pueden ser a alimentos o a componentes de, por ejemplo, pastas dentales, de enjuagatorios, etcétera. En algunos casos son idiopáticas, no logramos identificar la causa. Siempre tenemos que ir a tratar de identificar la causa para eliminar el factor causal y con eso obviamente eliminar el factor o el riesgo de transformación maligna. Por lo tanto, es reversible siempre y cuando logremos identificar cuál es el agente que está provocando esta respuesta en la mucosa. Acá podemos ver, por ejemplo, una reacción liquenoide, una placa blanquecina con estas estrías asociadas a una amalgama. Sin embargo, algunos pacientes presentan más de una componente que provoca la alergia de hipersensibilidad, por lo tanto lo ideal es complementarlo con un test de parche. Acá podemos ver el listado de fármacos que pueden estar asociados a la presencia de reacciones liquenoides, por lo tanto esto no es tan fácil llegar y simplemente sospechar de una amalgama. Si es que el paciente tiene una polifarmacia, debemos hacer un estudio completo para tratar de identificar la causa y con esto lograr eliminar la lesión y el riesgo de transformación maligna. Se ha visto en algunas investigaciones, metaanálisis con más de 20.000 pacientes, que el riesgo de transformación maligna del líquen y la reacción liquenoide afortunadamente no es tan alto como el de la leucoplasia, el de la eritroplasia o el de la leucoplasia verrugosa proliferativa. Sin embargo, no tenemos algo que nos pueda decir, en este paciente va a haber transformación maligna y en este no. Por lo tanto, todos requieren un seguimiento exhaustivo, ¿ya? Aumenta obviamente el riesgo en fumadores, bebedores y portadores del virus de la hepatitis C. Y el que tenga o no tenga displasia es algo que tenemos que verificar siempre, siempre hay que hacer la biopsia. Sin embargo, el que no tenga displasia no me garantiza que a futuro no vaya a desarrollar un carcinoma escamoso. Por lo tanto, insisto, derivación, control estricto y de por vida en ambos casos. Este es un artículo que se los dejo si quisieran revisar con más detalle. Están los diagnósticos de los desórdenes, leucoplasia, eritroplasia, los síntomas, la presentación clínica y los diagnósticos diferenciales. Recordar que ustedes siempre deben realizar el examen de mucosa oral e idealmente siempre enseñarles a sus pacientes a realizarse el autoexamen, ¿ya? Cuando uno entrega, sobre todo en odontología, la instrucción de higiene oral, acompañar el autoexamen es una herramienta fundamental que nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz. El rol del odontólogo y de los profesionales de la salud en la pesquisa precoz de estas lesiones puede hacer la diferencia en la sobrevida de los pacientes. Ahora bien, ¿qué hago? Me encuentro frente a un desorden, algo que yo creo que puede ser leucoplasia, pero no estoy segura, algo que yo creo que puede ser una queilitis actínica con una zona ulcerada, derivar, ¿ya? Se entiende de que no todos puedan manejar, porque todos tenemos especialidades distintas, entonces cada uno es más experto en el área a la que se dedica. Y aquí tenemos una herramienta, que es la célula de patología oral, que les va a hablar la doctora María Jesús Heredia, que nos permite tener la orientación diagnóstica de un especialista. Por lo tanto, si ustedes pesquisan una lesión en el área médica, en el área de enfermería, derivar al odontólogo. El odontólogo es capaz de evaluar esa lesión y si tiene duda, va a enviar la interconsulta al especialista y va a responder ese especialista en menos de 5 días. Por lo tanto, aprovechemos esta instancia que puede salvar vidas en los pacientes. Como les mencionaba, la población general que pueda venir desde medicina o desde odontología, es el odontólogo o la odontóloga quien hace esta interconsulta porque tiene las herramientas para poder hacer diagnósticos diferenciales y asegurarnos de que no sea origen, por ejemplo, pulpar o periodontal. Buscamos esto, buscamos un diagnóstico precoz, lesiones que no parecen cáncer. Cuando no parecen cáncer, estamos ante un diagnóstico precoz. Esta paciente consultaba por dolor, alguien podría haber pensado que era una hiperplasia de las papilas foliadas, pero era simétrica, era un carcinoma de glándulas salivales. Esta paciente ya se las comenté, un carcinoma escamoso. ¿Será esto traumático? Bueno, esperemos 2 semanas máximo. Y si no, queremos esperar, que es lo ideal para que ese control, esa conducta la haga el especialista, evaluemos, y esto también era un carcinoma escamoso microinvasor, una leucoplasia grande que el paciente había sido derivado de palabra para que preguntara a algún patólogo
no había consultado y es evaluado en el APS, derivado inmediatamente. Y si ustedes se fijan, esta placa blanca, esta leucoplasia, estaba asociada a una zona ulcerada donde ya había un carcinoma escamoso. O esta otra paciente que no respondió al tratamiento de una candidiasis, algo no calzó, inmediatamente los colegas derivaron y eso permite un diagnóstico precoz de un carcinoma escamoso. Tenemos muchas alternativas, siempre hay que hacer la biopsia, siempre hay que tratar de sacar la lesión completa, sin embargo, tener claro de que eso no nos deja tranquilos, que igual, pese a sacar la lesión completa, tenemos que hacer un seguimiento y control de por vida, tenemos que hacer un manejo periodontal de ese paciente porque se ha visto que las bacterias periodontales pueden estar asociadas a alto consumo de frutas y verduras. Trabajo en equipo, esa es la idea de la invitación que le estamos haciendo a ustedes. Y si encuentra un desorden potencialmente maligno, derivar a patología y medicina oral, a cirugía maxilofacial si no cuentan con patólogos en su servicio, para que se pueda realizar la biopsia, eliminar factores de riesgo, eliminar traumas asociados, incentivar el alto consumo de frutas y verduras, antioxidantes, vitaminas, remoción y control de por vida. Nuestro rol, perdón, como odontólogos es informar, educar al paciente de cuándo y cómo consultar. El examen de mucosa oral es un examen simple. No necesitamos anestesiar al paciente ni hacerle una intervención compleja, sino que simplemente una buena luz, espejo o baja lengua y preocuparnos de examinar todas las partes de la cavidad oral. Les dejo este documento que lo realizamos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Está el código QR, tienen información general que pueden compartir, no solamente con sus pacientes, sino que sus familiares, sus amigos, para que sepan y tengamos la posibilidad de hacer diagnóstico precoz. Esta otra página también se las dejo, es de acceso gratuito, realizada por el doctor Walla Curasurilla y su equipo en Inglaterra, donde aparecen imágenes y más información al respecto. Los invitamos a tener un rol activo, a hacer el examen de mucosa oral siempre en sus pacientes, a desincentivar el uso de tabaco y alcohol. Ahora que el GES de tabaco tenemos una herramienta muy potente que nos va a ayudar con esto. Educar a pacientes en el autoexamen, cuándo y dónde consultar. Y ante la sospecha o duda de alguna lesión que no estoy segura en el diagnóstico, ocupemos la estrategia. Derivar a través de la célula de patología oral. Un examen oportuno de mucosa oral en APS o donde sea puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y un cáncer avanzado. Ahí les dejo el código de la página web de la célula de patología oral, mis correos y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación que tiene tres partes, ¿no? Bien, bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por el interés en capacitarse. Estamos en la Semana de la Prevención del Cáncer Oral, una instancia que lidera la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile desde hace unos años. Y en ese contexto, nosotros como Célula de Patología Oral de Hospital Digital queremos compartir esta información con ustedes que les puede ser de interés y también estar atentos a sus consultas. En la parte que yo presentaré hablaremos de la epidemiología del cáncer oral, tanto a nivel global como en Chile, cuáles son los datos recientes, la clínica del cáncer oral y los factores de riesgo. En cuanto a la epidemiología, lo primero que hay que clarificar que en muchos reportes a veces se une lo que es cáncer oral con cáncer de orofaringe, sin embargo, desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista de etiología es distinto, donde en el cáncer orofaringe hay un factor de riesgo muy importante que es el virus papiloma humano, mientras que en el cáncer oral de la mucosa oral son diferentes los factores de riesgo. En general hablamos de cáncer de mucosa oral cuando tenemos el cáncer de labios, de encía, de boca, de glándulas salivales y hay que hacer esa distinción. Ahora bien, el carcinoma escamoso es el 90% de todas las neoplasias malignas que se diagnostican en la cavidad oral. ¿Y qué es el carcinoma escamoso? Es una neoplasia maligna originada por la proliferación atípica y descontrolada de las células epiteliales del epitelio plano pluristratificado que reviste las paredes internas de la mucosa oral. Esta situación de la mucosa oral, como pueden imaginar, está en íntimo contacto en algunas zonas con el hueso maxilar o con musculatura, lo que hace que rápidamente pueda haber invasión a estos tejidos
Y además hay una zona muy clara de primer momento de invasión, que son los linfonódulos ubicados en la zona submaxilar, en las cadenas laterales del cuello. Esto es la primera zona de invasión y de precaución en el diagnóstico. Y además se pueden dar metástasis a distancia. En esa microfotografía ven unas características lo más propio del carcinoma escamoso, bien diferenciado, que es, además de pleomorfismo nuclear y celular, la invasión al tejido conectivo, la formación de perlas de queratina. Ahora bien, a nivel global, el cáncer oral se ubica en el lugar 16 en el mundo. Sabemos que los cánceres más frecuentes son pulmón, mama, colorectal, próstata, estómago. Y eso hace que muchas veces se hable poco, se hable menos del cáncer oral. La mortalidad también está en un lugar cercano al 15 a nivel mundial. En cuanto a qué nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto al cáncer oral, algo que nos enfatiza es que recordemos que el cáncer oral es la principal causa de fallecimiento por enfermedad bucal en el mundo. Es decir, otras enfermedades derivadas de problemas de caries, enfermedades periodontales, pueden dar infecciones y también pueden llegar a tener mortalidad, pero el cáncer oral es la enfermedad bucal con mayor mortalidad. Aumenta la incidencia a medida que aumenta la edad, como ven en ese gráfico, especialmente sobre los 40 años, y es un problema de salud bucal en aumento. ¿Y por qué es en aumento? Porque aún los factores de riesgo principales no han sido totalmente controlados y además porque este aumento de la esperanza de vida de las poblaciones va a provocar que aumente, ya que es un factor de riesgo más de este cáncer. La acumulación que tenemos por vida de mutaciones genéticas producto de la exposición ambiental a carcinógenos y también a las alteraciones del sistema inmunológico en respuesta a las lesiones de neoplasias malignas. Ahora bien, la incidencia del cáncer oral tiene diferencias muy importantes a nivel global, como ven en este mapa, siendo algunas zonas como la zona de Asia Central la con mayor incidencia, pero también en otros lugares donde el cáncer de labio por zonas de exposición solar y piel muy clara también es de alta prevalencia. En Asia Central lo más importante es que junto con el tabaco tradicional que conocemos en Chile, que es el tabaco fumado en todas sus formas, se suma el tabaco no fumado y la nuez de areca. Esto es mezclar nueces con otros componentes vegetales y mantenerlo en la boca como un hábito que es muy popular desde jóvenes a mayores y que está muy arraigado en la población. Así que en estos otros componentes, no solo en el tabaco como en la nuez ladeca, se ha encontrado el efecto carcinogénico y es por eso que se suma como el lugar mundial de la mayor incidencia. La incidencia en general es mayor en hombres que en mujeres, tanto en Chile como en otros países. Y esta menor incidencia hace que sea casi el doble en hombres que en mujeres el número de casos que se diagnostican. Ahora bien, en Latinoamérica y el Caribe formamos como el 5% del total de casos que se diagnostican de cáncer oral a nivel mundial y como ven ahí predomina en Asia el 65%. Algunos datos de Chile, lo que está disponible hace algunos años en el reporte de cáncer, mostraba que el cáncer oral estaba ahí también con un número aproximado de 240 casos en hombres y 121 casos de cáncer oral orofaringeo como incidentes por año. Este número, comparado con los otros cánceres, también a veces puede parecer como que es bajo, pero todos los cánceres nos tienen que preocupar como un problema de salud pública. Sabemos lo que implica cuando no se diagnostica tempranamente. Y el problema no es solo en Chile, sino a nivel mundial, es la agresividad que tiene este cáncer, el impacto personal y en la calidad de vida que implica la afectación en la boca, la mortalidad en aumento que tiene por este aumento de la esperanza de vida y porque lamentablemente tiene una pobre sobrevida comparados con otros cánceres, ¿ya? Y un diagnóstico tardío. La mortalidad en Chile, ya les comentaba, se ha evidenciado que ha ido aumentando, donde se ha visto que el principal factor se asocia al aumento de la esperanza de vida. Así que esto es algo que vamos a tener en demanda de atención para nuestras consultas. Y también el aumento es mayor en hombres que en mujeres, tanto en Chile como se ve en otros países que tienen la mayor mortalidad. Uno de los artículos chilenos muy interesantes de mortalidad evaluó la situación del nivel
educacional en relación a los casos de mortalidad y encontró que las personas con un nivel de instrucción básica conformaban el 54% de las personas fallecidas por este carcinoma. Así que es un desafío analizar eh, cuánto y en qué envergadura existen desigualdades asociadas en la incidencia además de cáncer oral. Ahora estamos viendo aquí solo mortalidad, ya que si estos elementos de mortalidad están cruzados por un diagnóstico más tardío o por falta de acceso a una atención médica oportuna. Eh, los casos de cáncer oral de mortalidad ajustada, muestran que serían en Chile, según la información que me ha podido proporcionar Anacan, 1,6,2 para el año 2022 por 100.000 habitantes. Se estima para este año 2025 737 casos de diagnóstico, reuniendo cáncer de labios, cavidad oral y faringe. Y para el año 2035, 949. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que nos dicen los cirujanos de cabeza y cuello, y es el que vemos también nosotros, los patólogos orales y los cirujanos maxilofaciales, es que los tumores llegan en tamaños grandes, tumores mayores de 2 centímetros. Aquí podemos ver un paciente con una lesión en la zona del labio retrocomisural que ya tiene más de 2 o 3 centímetros de tamaño, en un lugar como la boca, que es un lugar de fácil autoexamen. Muchas veces los pacientes han esperado largo tiempo para su consulta a un profesional. Dicen, pensé que era una herida en la boca, que sanaría sola, pensé que me había mordido, usé un enjuagatorio que me dieron en la farmacia y por eso estaba esperando que esto se pasara. Eh, el Instituto Nacional del Cáncer de Chile hace algunos años publicó este artículo donde determinó que de los casos que ellos reciben, el 78,9% llegaba en etapas avanzadas, esto es en estadios 3 y 4. Y la sobrevida claramente establecieron que si se diagnosticaba en etapas tempranas era del 85,7% en 5 y hasta en 10 años. Es decir, había muy buena sobrevida si se diagnostica en etapas de cánceres menores, pero la mayoría llegaba en etapas avanzadas 3 y 4. Nosotros evaluamos la sobrevida al cáncer oral tanto en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile como en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor y de la Fundación López Pérez con estos dos resultados de estudio. En el lado izquierdo ven que ellos observaron a los 5 años un 46% de sobrevida en los casos diagnosticados en esa facultad, la primera biopsia del diagnóstico. También nosotros, con los datos de la Facultad de Odontología, que eran más de 120 casos, obtuvimos un 38% de sobrevida a los 5 años. Esto habla que la sobrevida es menor a 5 años. Esto hay muy pocos cánceres que tienen una sobrevida tan pobre y uno de esos es el cáncer oral. Esa es nuestra alarma como de salud pública, donde tenemos que mejorar el diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento. Bueno, estos son los artículos, si quieren revisarlos con más atención, los van a tener ahí. Ahora, el hacer un diagnóstico temprano realmente mejora vidas y esto es algo que repetimos y queremos compartir con ustedes. Quiero mostrarles como ejemplo este caso, literalmente salva vidas. Esta es una paciente de 39 años que relataba una leve molestia. Afortunadamente estaba en tratamiento de ortodoncia, donde estaba en contacto con el odontólogo, quien la deriva, ya que se mantiene esta situación de molestia. Y la molestia está en relación a un cambio clínico. Ella notaba procesos de ardor previo y también había contado que había recibido un diagnóstico previo de aftas por otro profesional sin lograr una resolución clínica de la lesión. Lo que vemos es una placa rojiza con una zona ulcerada y con una superficie levemente irregular. La mucosa oral es lisa, excepto en la zona de las papilas linguales, en las zonas de cambios anatómicos, como también en las rugosidades del paladar. Entonces, cualquier otra zona que tenga rugosidades, que tenga engrosamientos, que tenga áreas blanquecinas, debe ser evaluada como una situación de alerta. Aquí vemos con mejor aumento que se ve un cambio leve, sutil, una pequeña rugosidad al fondo, un área blanquecina, también irregular. Y bueno, este caso fue evaluado en su histología y correspondió a un carcinoma escamoso microinvasor en etapas muy tempranas,
las células se estaban escapando todavía en la zona muy superficial de la mucosa y eso da un muy buen pronóstico al caso. La paciente ya fue evaluada años posterior a la terapia sin tener signos de recidiva de su cáncer, pero requiere una continua evaluación clínica porque como se ha mencionado en la sesión anterior, los pacientes que tienen leucoplasia oral y que desarrollan cáncer o no desarrollen cáncer, tienen una predisposición, tienen una cancerización por campo, tienen una enfermedad que requiere el control periódico de otros lugares de la mucosa oral que podrían desarrollar nuevas lesiones. Hablemos un poco más de las características clínicas del cáncer oral. Lo primero que hay que decir para la población de Chile y para ustedes que están escuchando es que el cáncer oral en Chile, el lugar más frecuente es lengua, sobre labio. Es el borde de la lengua donde se produce el 39% de los casos. ¿Y cuáles son los síntomas que llegan los pacientes con un cáncer de lengua? Y les traje esos tres ejemplos. En el primer caso, un paciente que tiene un tumor en borde de lengua con superficie irregular, queratinizada, con áreas de leucoplasia alrededor, era indoloro. El segundo caso que vimos es un paciente que consulta porque se le fracturó un premolar y tenía una herida, una zona al borde de la úlcera, y cuando lo veo él me dice, tengo un dolor leve, no necesito tomar analgésicos, no es algo que me preocupe más. En cambio, en el tercer caso hay una úlcera en el borde de lengua, un poco mayor de tamaño, y este paciente consultaba con mucho dolor que ya había mantenido algunos meses. Entonces, pueden ser lesiones indoloras, con leve dolor o mucho dolor. Por eso, el autoexamen y el examen clínico que haga todo profesional de salud en la oportunidad que tiene de tomar contacto con un paciente es fundamental para la derivación oportuna al odontólogo y hacer desde ahí el descarte de otras lesiones y el manejo o derivación al especialista indicado. Ya hemos comentado en la sesión anterior que las leucoplasias tienen este potencial de malignizarse, también las eritroplasias y otras lesiones. Y esas lesiones muy pequeñas, blanquecinas, en boca, solo con la biopsia se va a descartar que no sea un carcinoma escamoso. Así que queremos, aunque la mayoría de los casos que nos llegan son de tumor y de úlcera, queremos invitarlos a estar atentos a examinar las lesiones blancas, las lesiones rojizas pequeñas, los cambios o rugosidades en la mucosa como lesiones aparentes de sospecha de cáncer oral o ya evidente cáncer oral en otros casos, pero que deben ser enviados. A veces es una exodoncia que no repara, a veces pueden ser también carcinomas de seno maxilar que se están exteriorizando hacia la boca. Así que la atención, tumores de glándulas salivales que se manifiestan en paladar y que no tenemos tiempo en este momento de desarrollar, pero junto con el carcinoma del recubrimiento de la mucosa oral escamoso, recordemos, como se mencionó anteriormente, también pueden ocurrir tumores de glándulas salivales, linfomas, sarcomas y incluso metástasis de tumores a distancia. Bien, ahora bien, el cáncer oral, ¿cómo se manifiesta? Cuando me preguntan eso, cuando yo digo, ya hablo de cáncer oral, me dicen, es difícil enseñar cómo se manifiesta. Por eso es tan importante la visión de un especialista. Aquí, por ejemplo, vemos que hay casos que se ve una úlcera irregular con bordes levantados. Otros casos se ve un área queratóxica irregular. A veces un crecimiento papilomatoso en la encía. A veces un crecimiento como un tumor que podría simular una lesión reactiva. A veces una placa blanquecina verrucosa que piensan en una lesión por virus papiloma humano. Por otro lado, las localizaciones. Aun cuando el 39% a nivel nacional se produce en el borde de lengua, nosotros en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile vemos un número similar de casos en encía y en lengua, debido probablemente a que nos llegan más biopsias de consultas de odontólogos también de consulta privada que el tema de lo que ocurre a nivel hospitalario. También tienen diferencias en su incidencia y prevalencia. No sé, por ejemplo, piso de boca y labios es más frecuente en personas mayores. En cambio, en borde de lengua hemos visto un cambio a un aumento en mujeres y en personas jóvenes que a veces no tienen los factores de riesgo evaluados. Así que hay una variabilidad clínica y localizaciones que en el fondo implican un autoexamen completo de la mucosa oral y estar atento a diferentes
variaciones de cambios en la mucosa. Les traje algunos casos de manifestaciones para, para mostrar un poco de estas dificultades diagnósticas. Por ejemplo, aquí es un pequeño tumor. Esta es una mujer que tiene un pequeño tumor en borde lengua con una superficie blanquecina y unas áreas leucoplasias. La situación que tenga áreas leucoplásicas anexas es un punto muy importante porque tal vez esa zona del tumor central pasó antes por la etapa de leucoplasia. Es un elemento más que me ayuda a considerar el riesgo. Esta lesión tal vez alguien podría haber pensado en un afta, por ejemplo, ¿ya? Pero las aftas duelen y tienen un borde rojo. Y aquí la lesión no tiene mucha sintomatología y tiene un borde solevantado. El crecimiento, lo tumoral, alrededor de esta lesión blanquecina amarillenta es fundamental para la sospecha junto con las áreas blanquecinas aledañas. Aquí con más aumento pueden ver que hay variaciones en la forma, en la caracterización de la lesión. Esto hace muy importante que se debe tomar a veces más de una biopsia y para buscar las zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? En el lado izquierdo vemos una zona deprimida, enrojecida, de bordes irregulares. Esa zona puede ser quizás una eritroplasia o quizás ya un carcinoma escamoso. Y la zona tumoral que está levantada, también es importante que se tome una biopsia. Así que más de una lesión, más de una biopsia también puede ser necesario para que lo conozcan y sepan que eso es parte del manejo que se hace de esta condición cuando se está en la sospecha de un carcinoma. Aquí el paciente fue controlado y se encuentra muy bien después del tratamiento con una lengua funcional, no hay dificultades y eso es lo que más quisiéramos encontrar. Este otro caso es de un hombre de 54 años que no tiene enfermedades sistémicas y nunca ha fumado y no bebe alcohol. Aun cuando tabaco y alcohol son principales factores de riesgo, le he contado que hay un grupo de lesiones en lengua donde no se cumplen los factores de riesgo característicos más conocidos. Así que es una área de alto riesgo, alta sospecha, y este fue un carcinoma escamoso de mal pronóstico, moderadamente diagnosticado y que tuvo no más de 2 años. ¿Qué elementos podía encontrarse como asociado? Es que él tenía un trauma en esa zona debido a un molar fracturado, ¿ya? El acceso a la atención odontológica es limitado. Ojalá también complementemos la prevención del cáncer oral con la educación en la higiene oral, con el uso de cepillo dental, con el cepillado de dientes, para que no haya problemas de caries y problemas dentales que también están ahora como potenciales factores asociados a elevar el riesgo del cáncer oral. Quizás no como iniciadores del cáncer, pero como promotores y desarrolladores en el proceso inflamatorio y luego en facilitar la metástasis. Bueno, este caso también es de una persona mayor, es diabético y relata a su tratante que le indicó tratamiento con antibiótico de amoxicilina, enjuagatorios de clorhexidina, pero el diente posterior que pueden ver en la foto siguió perdiendo como soporte dentario y la lesión siguió extendiéndose. Entonces, al inicio estaba solo en la zona molar y luego ahora verlo hasta la zona canino nos consulta, ¿ya? La lesión es tumoral, de una superficie con áreas blanquecinas irregular. Em, el hecho que era un paciente diabético y no tan bien compensado podía hacer pensar que pudiera tener una enfermedad periodontal y por eso se confunden estas lesiones y implica una evaluación de ojo de un especialista. Pedimos de inmediato la biopsia y se confirmó un tipo de carcinoma escamoso de una variante más particular que se asociaba a la clínica de él. Aquí otro caso de un tumor en encía. Hay lugares que es difícil acceso. El paciente quizás va a decir, tengo una molestia, pero no sé dónde, ¿ya? Y solo con el espejo dental, con la visión en el sillón dental, el odontólogo puede mirar con visión indirecta detrás de un premolar en una zona edéntula, hacia la zona del piso de boca lingual y encontrar, como se encontró en este caso, una ulceración extensa que fue también confirmada como carcinoma escamoso. Eh, Recientemente, este año, el Ministerio de Salud ha publicado una orientación técnica que se llama Sospecha y derivación oportuna del cáncer en personas adultas desde la atención primaria, que les invito a leer. En uno de esos capítulos, esto no es solo para cáncer oral, en el capítulo de cáncer oral, documento preparado por la doctora Verónica Palacio, se habla
y se reúnen cánceres de orales y la vía aérea digestiva superior, para mencionarles algunos signos que ya le hemos comentado. Lesiones en la cavidad oral de más de 14 o 21 días, ya sea sin origen establecido o que se mantengan después que se trataron de manejar factores etiológicos. Parece traumática, hay trauma, pero usted trató de eliminar el trauma, colocó la obturación dental, extrajeron el molar que estaba en mal estado, pero se mantiene la lesión, debe derivarse. También aumentos de volumen o lesiones en la lengua que no sanan en 14 días, nuestro punto clave de diagnóstico. Aumento de volumen amigdaliano, que corresponde claramente a un proceso agudo de faringitis, algún proceso de ese tipo. Epistaxia o sangrado nasal, en el que se descartaron causas benignas, también puede hacer sospechar de un problema tumoral. Dolor facial de intensidad importante o sostenido en el tiempo que se acompaña de otras manifestaciones clínicas como aumento de volumen, a veces ganglios, linfonódulos aumentados. Disfonías, lesiones en labio, especialmente tener en consideración, como se mencionó, la exposición solar. Y aumento de volumen cervical, que es linfonódulos aumentados, que son el primer punto de metástasis en cáncer oral. Ojo que las lesiones de labios muchas veces nos llegan los pacientes que piensan que tienen un herpes labial o un fuego, como menciona, y este se ha mantenido por 3 semanas, un mes. Esto no es la evolución natural de un herpes labial, el cual es una lesión que normalmente repara en 7 días o máximo 10 días. Así que es uno de los puntos de confusión de las personas. Bueno, en este documento se mencionan y también se agregan algunas fotos clínicas que les quiero compartir, aquí de una lesión retrocomissural, blanquecina, tumoral. Esto es ya un carcinoma escamoso. También una lesión de piso de boca y una lesión de borde de lengua con el área leucoplásica importante y la ulceración importante que ya es la zona de mayor riesgo que corresponde al carcinoma escamoso. También un lugar donde probablemente es necesaria más de una biopsia para poder tener la certeza del diagnóstico. Así que bueno, aquí hay invitaciones de esta orientación técnica que les invito a leer. Ahora bien, la prevalencia de las lesiones de mucosa oral es tan alta y en personas mayores hemos estudiado que casi el 50% de las personas tienen lesiones de la mucosa oral, que es muy común que ellos crean que es algo que se va a pasar solo y también que a veces los profesionales de salud digan, yo he visto a veces algún cambio en la mucosa oral, ¿ya? Por eso los invito e insisto en que cualquier lesión de mucosa oral es mejor que siempre sea evaluado primero por el odontólogo de atención primaria y luego, si él tiene duda, por el especialista en patología oral. Ahora bien, respecto a los factores de riesgo, hemos comentado ya de los principales factores de riesgo. Hay algunos que son claramente establecidos, hay algunos emergentes y hay algunos controversiales, según lo que nos enseña el profesor Guarnacula Zurilla, que es como experto en este tipo de condiciones. Y se ha incorporado más recientemente también el comprender que pueden haber factores genéticos, aun cuando no es una patología heredable. No es común que teniendo un padre con cáncer va a tener el hijo cáncer, pero sí condiciones genéticas hay de base en la forma en que metabolizamos los metabolitos reactivos del oxígeno, también tenemos un polimorfismo genéticos que hemos estudiado respecto a cómo metabolizamos el tabaco. Así que hay algo genético de base y también, ojo que también tenemos más cuidado en pacientes que ya han tenido otros tipos de cáncer. El tabaco principalmente puede provocar alteraciones epigenéticas en las células epiteliales, daño oxidativo, de tal modo que provoque estrés oxidativo, daño en el DNA, formación de aductos y también cooperación con los procesos mutagénicos de virus. El año 2011 en Chile se partió con las cajetillas de tabaco con información del cáncer oral, pero también sabemos que hay personas que aún no han escuchado esta patología o a veces se tapa la cajetilla de tabaco y no se quiere mucho escuchar este mensaje que fuertemente no solo se habló en Chile, sino que en todo el mundo, ¿ya? El consumo de tabaco en Chile afortunadamente ha estado disminuyendo, va en un 27%,
pero esto tampoco es suficiente. Y tenemos la buena noticia del GES de cesación del consumo de tabaco, el cual como especialistas en patología oral estamos realmente celebrando que exista, porque realmente nuestros pacientes nos decían cómo tenían dificultades para dejar este consumo, así que ahora tenemos una manera de colaboración con ellos. Felicitaciones por eso. El consumo de alcohol es alto en nuestra población, 39%, y el consumo riesgoso cercano al 10%. Esto es aún un trabajo que tenemos que unirnos todos los profesionales de la salud en la educación. Y el uso de bálsamos labiales para proteger con factor 50, ojalá, o sobre al menos 30, para protegernos de la luz ultravioleta. Y no exponerse a la luz ultravioleta, no protegido. Usar sombrero, protección, colocarse a la sombra, no tomar sol como algo valorable desde el punto de vista estético, porque es realmente el peor daño para la salud. Respecto al virus papiloma humano, aproximadamente el 30% de los cánceres de cabeza y cuello se asocia al virus papiloma humano. Recordemos sí que virus papiloma humano hay de dos tipos. Hay distintos virus papiloma humano que nos infectamos. Es un virus epiteliotrópico que produce a veces lesiones tipo verrugas o papilomas orales escamosos que no tienen relación con la malignación del carcinoma escamoso. Que hay un clearance, que hay liberación de estos virus, pero son aquellos tipos de virus y aquellas partículas que se incorporan dentro del ADN, el que son capaces de modificar la respuesta y llevar a la malignización. Son ciertos tipos especiales de virus papiloma humano. Y respecto al cáncer oral, recordar que es la zona de la orofaringe la que tiene la principal asociación con el cáncer oral, un cáncer oral que tiende a tener no perlas de queratina, sino un aspecto más basaloide de sus células y que se asocia a un carcinoma de mejor pronóstico que el carcinoma escamoso que vemos en la mucosa oral asociado a tabaco u otros factores. Tenemos también la buena noticia de la importancia de la inmunización que ha tomado en Chile, nuestro país. Esto está cercano al 85-88%. Esperamos que esto siga aumentando porque el efecto del virus papiloma en el cáncer oral lo vamos a ver en el tiempo. No lo estamos viendo todavía tan inmediato, pero va a contribuir a la disminución del cáncer de la orofaringe. Por último, unos factores de riesgo emergentes que les quiero nombrar. Se está distinguiendo un cáncer oral en mujeres que no tienen los factores de riesgo claramente establecidos como un subtipo de cáncer. Y también se está observando que en muchos pacientes hay trauma asociado, un diente en mal posición, una ortodoncia que no logró tener acceso, una prótesis desajustada o fracturada, que hay un trauma constante justo en el lugar donde se desarrolla el carcinoma, lo que hace que entender que los procesos inflamatorios crónicos mantenidos en boca, así como ocurre en otras partes del sistema digestivo, también pueden ser un factor contribuyente al desarrollo de carcinomas escamosos, ¿ya? También hay factores nuevos emergentes. Esto es muy reciente. En la zona del norte de Argentina es muy común el uso de la hoja de coca junto a bicarbonato como masticación para hacer los trabajos, pero también como algo festivo entre amigos. Y las personas pueden usar esto, como en Bolivia, por hasta 8 o 10 horas al día, cuando son por efectos laborales. Esto es tan antiguo como están las novias en las momias, perdón, de la zona de Salta, Argentina, que tenían hojas de coca en su mucosa interna en la cara de la mejilla. Y aquí hay un carcinoma escamoso ubicado justo en la zona donde se coloca esta hoja masticada. Actualmente todavía no se sabe si es el componente de hojas de la coca, el trauma crónico de 8 o 10 horas masticando esto, o los componentes asociados que mezclan con las hojas de coca para su utilización. Pero es algo nuevo y es algo que nos ha tocado en el hospital ver a través de Hospital Digital este año ya un caso de una persona migrante que tenía este hábito. ¿Ya? Los invito a leer este documento sobre la YAC de distintos factores de riesgo para que se comenten, que lo aprendan y plantearles como finalmente que, bueno, se puede prevenir la mayor parte de los carcinomas escamosos. Casi el 70-80% del cáncer oral está asociado a tabaco, según estudios antiguos, pero ya requiere hacerse en Chile estudios sobre aquello.
pero no todos los pacientes tienen estos factores de riesgo, así que también debemos mantener, aun cuando no fume, no beba alcohol, no tenga virus papiloma, autoexamen oral y rol del odontólogo y todos los profesionales de salud. El doctor Patricio Rubio hace algunos años hizo esta campaña que se mantiene hasta la fecha con más de 8 países de Latinoamérica unidos y apoyada por la OPS sobre el autoexamen y los pasos desde palparse los ganglios, examen de labios, paladar, mucosa, encía y los invito a leer y revisar este video que es muy breve y muy didáctico. Así que, bueno, finalmente hemos comentado, hay tantas lesiones de la mucosa, si esto no repara en 7, 14 días, preocuparse. Si a los 14 días sigue, consultar. Y hay una dificultad diagnóstica para los odontólogos y para los médicos, así que consultemos, preguntemos a nuestros colegas y ayudémonos con eso. El plan de mejora para la prevención del cáncer es la educación sobre esta enfermedad a toda la población. Ojalá todos sepan o hayan escuchado del cáncer oral, para que esté en su idea, así como saben o han escuchado de cáncer de pulmón, del cáncer de piel o del cáncer de mama. Segundo, promover el autoexamen bucal. Otros tipos de cánceres no podemos hacer un examen bucal. Aquí sí lo podemos hacer en el espejo cada vez que nos cepillamos los dientes. Y consultar al especialista en patología oral a través de la célula de patología oral del Departamento de Salud Digital del MinSal, que es lo que nos va a presentar la doctora María Jesús Evia. Así que les agradezco por su atención. Aquí les dejo también mi correo si tienen alguna consulta y nos vamos por la tercera parte de la célula de patología oral. Ya, bueno, a mí me corresponde hablarles de esta tercera y última parte del webinar sobre la estrategia de célula de patología oral del Hospital Digital para el diagnóstico precoz del cáncer oral. Contarles que, por ejemplo, la evolución de la telemedicina y la teleodontología en Chile parte en el año 93 aproximadamente, y principalmente en el área de la medicina, y esto se fue extendiendo hacia otros programas nacionales. El año 2011 se creó el Departamento de Gestión de Tecnología em, de la Información y Comunicación y se dio lugar al Plan Nacional de Telesalud. El año 2018 se crea el Programa Nacional de Telesalud enfatizado hacia la APS como base de las estrategias de salud pública e incorporó a la teleodontología en este programa. En noviembre del año 2018 nace Hospital Digital, partiendo con las células de nefrología, diabetes y dermatología. Y desde el 2018 en adelante se han ido creando distintas células en distintas modalidades de telemedicina eh, que han ido mejorando en el fondo, tratar de mejorar y abarcar más en la atención primaria. El Ministerio de Salud de Chile crea en el año 2019, o más bien se reorganiza y crea el Departamento de Salud Digital en la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el objetivo de potenciar la telemedicina, la teleeducación y la teleasistencia. Entonces, Hospital Digital queda inserto en este departamento junto con otros 3 departamentos que son el de estrategias digitales, el de la unidad de control y gestión y la administración interna y presupuesto. Cuando hablamos de telemedicina o qué es la telemedicina, podemos decir que es la provisión de servicios de salud a distancia para los objetivos sanitarios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación realizada por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación y que les permite intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población. ¿Qué prestaciones o qué modelos de telemedicina son los que nosotros tenemos en Hospital Digital? Principalmente tenemos 3. Tenemos el modelo de telemedicina asincrónica, donde ocurre el almacenamiento y transferencia de datos y o imágenes de forma diferida respecto de un determinado caso y previo consentimiento informado del paciente a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines de diagnósticos y entrega de indicaciones terapéuticas, ¿ya? Y esto sucede entre un profesional de APS y un especialista de nivel secundario, ¿ya? Tenemos la telemedicina
sincrónica en segunda instancia que se basa en la interacción en tiempo real entre una persona que habitualmente está asistida por un profesional de salud y un médico general o un especialista que le entregará, ay, perdón, se me pasó. Ah, ya, no, ya ahí está, perdón. Entonces, como decíamos, la telemedicina sincrónica se basa en la interacción en tiempo real de una persona que habitualmente está asistida por un profesional de salud y un médico general o especialista que le entregará una orientación diagnóstica e indicaciones terapéuticas. Aquí, por ejemplo, tenemos las células de medicina general, de teleconsulta de especialidad, el telecomité oncológico, la estrategia de salud mental y los pases prequirúrgicos. Y como última instancia, tenemos el apoyo diagnóstico a distancia, que en el fondo en este modelo se entrega apoyo diagnóstico al personal de salud que se encuentra tomando exámenes en la atención primaria de salud. Los funcionarios reciben o realizan el examen requerido al paciente, envían las imágenes a Hospital Digital y entonces un radiólogo Hospital Digital emite un informe de diagnóstico almacenándolo en las plataformas tecnológicas del programa para que este posteriormente pueda ser consultado por el establecimiento de origen. Aquí tenemos disponibles los exámenes de mamografía, de resonancia nuclear magnética y TAC. También tenemos acá la unidad digital de oftalmología, que mediante inteligencia artificial de Hospital Digital realiza los informes, por ejemplo, en el caso de la retinopatía diabética. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué existía esta motivación y necesidad de generar estas interconsultas? Bueno, esto responde principalmente a estas cuatro características. Uno, las desigualdades en el acceso a la atención odontológica, ya que es una especialidad que está en falencia y son muy pocos los especialistas de patología oral en Chile. También por la escasez y distribución desigual de los especialistas. Eh, no todos los servicios cuentan con especialistas en patología oral. Estudios sobre los retrasos en el diagnóstico de cáncer oral. Y también es importante contextualizar que la pandemia del COVID, el año 2020, aceleró la adopción, dado que fue una alternativa esencial para mantener la continuidad de la atención bajo estrictas medidas de distanciamiento social. Por lo tanto, el año 2019 se crea la mesa de trabajo con Hospital Digital y distintos departamentos del MinSal, como Dijera, DIPRESE y la DIVAP. En marzo del 2020 se declara la emergencia sanitaria por pandemia de COVID en Chile y se establecen las cuarentenas y restricciones en la atención odontológica públicas y privadas a nivel del país y también a nivel global. Y ya en junio del 2020 empezamos con la implementación de la célula de patología oral en Hospital Digital, que inició con el Servicio de Salud Metropolitano Norte y Sur, y después se fue implementando paulatinamente los otros servicios de salud. ¿Ya? Esto implicó que se tuvo que hacer una capacitación a todos los odontólogos de atención primaria, tanto y también a especialistas y administrativos de los establecimientos, ¿ya? ¿Cómo beneficia el Hospital Digital a los pacientes? Aumenta la disponibilidad de horas de especialistas para la atención primaria, contribuye a disminuir el tiempo de espera para acceder a un especialista, aumenta la eficiencia de la atención primaria, aumentando la resolutividad, ayuda a evitar traslados y gastos innecesarios para los pacientes y contribuye a descongestionar los establecimientos hospitalarios. Eh, Como ya les dije antes, partimos en junio del 2020 con los servicios de salud metropolitano norte y sur, y después se fue implementando paulatinamente todos los otros servicios, eh, excepto, bueno, en servicios de salud de Ñuble y Concepción, que ellos tienen estrategia propia, por lo tanto no se adhirieron a la estrategia Hospital Digital. ¿Ya? La célula de patología oral del Hospital Digital tiene como objetivo general el fortalecer la red asistencial a través de la implementación a nivel nacional de un modelo complementario de telepatología oral, mejorando el acceso y la oportunidad en la atención de salud en la especialidad de patología oral y maxilofacial, ya además de contribuir en el diagnóstico precoz de cáncer oral y otras lesiones de alta prioridad del territorio bucal y maxilofacial a través de las tecnologías de información y comunicación. Dentro de los objetivos específicos de la célula de patología oral podemos encontrar
aumentar la resolutividad de la atención de patologías orales y maxilofaciales en la atención primaria, disminuir los tiempos de espera para acceder a la consulta de nueva especialidad, fomentar la pesquisa precoz de cáncer oral, entregar también contenido educativo a los profesionales de APS y aumentar el acceso y oportunidad de atención a los usuarios. La célula de patología oral tiene como población objetivo a todos aquellos usuarios beneficiarios de FONASA y o PRICE atendidos en los establecimientos de atención primaria de salud con los odontólogos de atención primaria, que tengan alguna sospecha diagnóstica de alguna patología del territorio bucomaxilofacial y que cumpla con los criterios de inclusión que están en el protocolo de hospital digital y que requiere la evaluación del especialista. Recordar que el 87% de la población en Chile hoy se atiende a través de FONASA. Entonces, igual es mucha gente. No ahí está, ya. ¿Cuáles son las principales características o cómo funciona la plataforma de la célula de patología oral? Como yo les mencioné a ustedes antes, había un modelo asincrónico, sincrónico y el de apoyo diagnóstico. La célula de patología oral es una modalidad asincrónica de atención donde la población general o el paciente o el usuario llega a sus spam, donde es atendido por un profesional de salud, en este caso el odontólogo, y el odontólogo, si considera necesario que necesita una evaluación por especialista, ingresa a la plataforma Hospital Digital y llena el formulario de interconsulta. Este formulario se envía automáticamente, o sea, al momento de terminar de realizar la teleinterconsulta, y el especialista de patología oral tiene un plazo máximo de 5 días para poder responder esta interconsulta. Y después el médico o el odontólogo de atención primaria tiene que citar al paciente a los 7 días para poder entregarle la respuesta que dio el especialista. Eh, Ay, se me queda pegado. Ya. En el formulario interconsulta, en el formulario de derivador del odontólogo de atención primaria, uno tiene que obligatoriamente clasificar, darle prioridades a este tipo de lesiones. Y aquí tenemos 3 tipos de prioridades. La prioridad alta, que son todas aquellas lesiones que tienen sospecha de cáncer oral, las lesiones óseas localmente agresivas, toda lesión con dolor a EVA mayor a 4, lesiones que afectan las funciones orales y manifestaciones orales de VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Con prioridad media tenemos la sospecha de desórdenes orales potencialmente malignos, las neoplasias benignas, quistes y tumores óseos. Y con prioridad baja tenemos las variaciones de la normalidad, las lesiones traumáticas e infecciosas, boca seca no asociada a enfermedad sistémica, lesiones reactivas, etc. Recordar también que las prioridades, tú tienes la del formulario derivador, pero cuando el especialista te entrega respuesta, él también te tiene que asignar una prioridad. Entonces, puede ser que la prioridad con que el odontólogo APS lo derivó no sea la misma que la prioridad que el especialista te devuelve la respuesta de interconsulta. ¿Ya? Además, en el formulario, obligatoriamente, cuando van llenando los datos, ustedes tienen que tienen que subir imágenes de la lesión. Se pide un mínimo de 3 imágenes y un máximo de 5 imágenes en la plataforma actual en formato JPG o PDF. No sirve, por ejemplo, el formato Hake, que es cuando tú lo tomas de como los iPhone o los Android, que tomas inmediatamente la foto y te da un formato Hake que es como de alta resolución. Esas fotos no se ven en la plataforma. Después, el próximo año, va a salir la plataforma definitiva ya de Hospital Digital y en esa plataforma sí se va a poder admitir ese formato. Y aquí en la plataforma, en el canal de YouTube de Hospital Digital, están los consejos prácticos para la toma de fotografías dentales por si quieren meterse y ver cómo se recomienda cómo tomar las fotos. Al momento de hoy, la célula de patología oral tiene 29 especialistas que responden, 11 que contestan de forma institucional y 18 que contestan en forma de prestador de hospital digital. Tienen un tiempo promedio de respuesta interconsulta de 65 horas y el cumplimiento de respuesta a los 5 días es más del 88%. Aquí mostrarles que en el fondo
son la mayoría de los especialistas de patología oral en los distintos servicios de salud, como ustedes pueden ver aquí al lado. Casi todos los servicios cuentan con un especialista de patología oral que les conteste para su servicio, ¿ya? Eh, Recordarles que en Chile existe un documento oficial que es el ordinario número 2632 que prohíbe el uso de WhatsApp en las atenciones de salud. eh, y esto también ayudó, fortaleció al uso de esta estrategia, dado que no se pueden resguardar los datos confidenciales de los pacientes a través de WhatsApp. Entonces, por eso es importante que hoy en día cualquier duda o consulta sea subida a través de la plataforma Hospital Digital a la célula de patología oral. Mostrarles un poco ahora la estadística que llevamos hasta el minuto en patología oral desde junio del 2020 hasta el 30 de noviembre de este año. Em, esta es la, esta es la estadística a nivel central. A la fecha de hoy llevamos 29.527 interconsultas, eh, con 27 servicios de salud participando y 1.035 establecimientos, ¿ya? Esta es la demanda de interconsultas de la célula de patología oral por servicio de salud, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, el Maule, Metropolitano Sur, Metropolitano Norte, son los servicios que más tributan a la estrategia. Eh, y este es la producción de células de patología oral al 30 de noviembre de este año, con las 29.477 interconsultas contestadas, con el tiempo promedio de respuesta de 67 horas y un cumplimiento de 88%. ¿Ya? Eh, Aquí quiero mostrarles, y esto es súper importante, eh, y sobre todo para nosotros, yo soy médico en lo personal, ¿ya? Entonces si como médico yo encuentro una lesión en la boca, más que derivarla a otorrino o a cirugía, que esas interconsultas se demoran mucho, y tienen la posibilidad de derivarlo al odontólogo de atención primaria, delírenlo, porque ellos lo van a poder ver, van a poder filtrar en el fondo y van a poder determinar si necesita ser evaluado por el especialista. Tenemos una concordancia diagnóstica que ha ido aumentando progresivamente desde que partió la estrategia, con un 64% de concordancia actualmente, eh, pero igual es baja, entonces siempre existe un riesgo alto de que el diagnóstico esté errado y eso impide que se priorice la interconsulta en forma oportuna y en el fondo con el consecuente diagnóstico tardío de lesiones. ¿Ya? Em, de estas interconsultas, el 64,3% son o sea, corresponden a pacientes de sexo femenino, el 38% corresponde a mayores de 60 años y un 6% corresponden a pacientes mayores de 80 años. Em, entonces, como conclusión, ¿qué es importante? Saber que la célula de patología oral es una estrategia de amplia distribución en Chile que ha permitido mejorar la eficiencia de la atención por la especialidad, fortalecer a los equipos de salud y aportar a una mejor salud de las personas durante todo el ciclo vital y que es fundamental el rol del odontólogo y del médico en atención primaria en la pesquisa precoz y oportuna de las lesiones que pueden comprometer gravemente la vida del paciente. Aquí les quiero dejar la plataforma Hospital Digital en el canal YouTube, donde tienen todas las capacitaciones disponibles, así como los videos que están dirigidos a la población en general. Recordarles que también tenemos redes sociales y está el portal Salud Digital para que puedan meterse a la plataforma y ahí también van a estar todo lo relacionado con Hospital Digital, Salud Digital, todo tipo de estrategias que estamos manejando, los protocolos, etcétera. ¿Ya? Y mi correo ante cualquier duda es mariajesus.evi@minsal y bueno, ahora quedamos atentos a las dudas. Hola Andrea, María Jesús, ¿me escuchan? Sí. Ya, yo tengo bloqueado el chat, no sé por qué, entonces no puedo saber las preguntas que hay para que Acá tengo el chat abierto. vea Mm. y
y vayamos Sí, contestando. algunos estaban pidiendo, Iris, la guía de cáncer que mostraste. Si puedes dar el link, poner el link a lo mejor para su descarga ahí en el chat. No puedo porque tengo bloqueado el... O Sí, mándamelo a claro. mí el link o a la María Jesús y lo Mándanos compartimos. el link al WhatsApp y nosotros lo compartimos. Acá dice el doctor Felipe Cáceres, gracias por las presentaciones. Me gustaría pedir si nos pueden dar una receta con tips e indicaciones para pacientes en control posterior a un diagnóstico histopatológico de desorden potencialmente maligno, donde incluyamos sugerencias de dieta como consumo de frutas y verduras. Aún se indica el consumo de 5 frutas y verduras diarias, consumo de agua, autoexamen, etcétera. Manera de tener una guía actualizada, indicaciones para prevención de cáncer oral. Gracias y saludos de Ñuble. O sea, yo creo aquí lo importante es obviamente eliminar los factores de riesgo, pero lo ideal es que ese seguimiento sea por un especialista. En Ñuble hay dos especialistas en patología oral. Está la doctora Constanza Vera y la doctora Alejandra Molina. Por lo tanto, en este tipo de patologías lo ideal es que el seguimiento sea con especialistas, sobre todo si ustedes cuentan con especialistas en el servicio. Pero controles periódicos dependiendo de varios factores eh, entre los factores propios del desorden que había, es decir, si era una leucoplasia homogénea, no homogénea, un líquen, etcétera, la sintomatología, y los factores propios del paciente, si consume tabaco, si consume alcohol, la edad, si es hombre o mujer, la localización de la lesión. Son varios puntos que deben ser evaluados, pero básicamente lo que nosotros les comentamos en las presentaciones son las sugerencias básicas en cuanto al seguimiento. No sé, Iris, si quieres comentar alguna cosa más respecto a lo mismo. No, súper bien eso. Bueno, respecto a orientaciones lo interesante es que las enfermedades crónicas no transmisibles todas comparten como factores de riesgo. Entonces, una buena nutrición, el consumo de frutas y verduras, contribuye a una dieta, ojalá sin preservantes o lo menos posible de preservantes de comida procesada, contribuye a la formación de la flora intestinal y también a una mejor salud gingival, que ahora también se ha visto que también las Porphyromonas gingivalis y otros microorganismos bacterianos también están involucrados con el desarrollo de cáncer, así que son recomendaciones generales en respecto a lo de la nutrición, que eso entendí que estaban preguntando, ¿no es cierto? Otra cosa, me acordé, respecto a los que quieren la orientación de cáncer. ¿Dónde está disponible? Si se meten a la página web de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile, en documentos MinSal, hacen clic y ahí está el documento de esa orientación 2025 sobre el diagnóstico de cáncer oral. Y si alguien en especial también lo quiere, que ponga su correo ahí en el chat y como esto está grabado, después se lo podemos hacer llegar al correo si no lo encontrara. ¿Qué opinan del uso? Me refiero a derivar con el diagnóstico de patología. ¿Estabas Vi viendo el chat? ahora estoy viendo qué pasa el chat. No, Adviérame. vi que había un documento, una pregunta al inicio que decía, ¿podemos en APS involucrarnos en el diagnóstico del cáncer oral? Eh, claro, claro que pueden involucrarse en el diagnóstico de cáncer oral y la sospecha eh, normalmente se hace en atención primaria de salud. El primer punto es que hay lesiones, como vimos en las presentaciones, que simulan cáncer oral o que pueden ser reactivas o que pueden requerir un tratamiento. Por eso, bueno, nos han pedido a veces si puede ser el médico, por ejemplo, que mande una teleinterconsulta a la especialidad de patología oral y el protocolo de la célula dice que solo el odontólogo, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque el odontólogo en atención primaria es el primer triage que en el fondo evalúa y dice, no, si justo hay una prótesis que hay que cambiar y hay que hacer un control, si hay que una candidiasis que hay que manejar. Entonces, em, el trabajo del odontólogo con los materiales dentales, con el acceso a luz que tiene en el sillón dental, con el espejo que puede hacer visión indirecta, es el primer triage de diagnóstico y tiene condiciones clínicas que le permiten tomar mejores fotos, experiencia también en tomar fotografías intraorales, por eso es desde ahí, pero sí desde APS es derivar. Entonces, la sospecha es si a derivar a ontólogo para especialista en patología oral. También si médico lo ve, se requiere antes la biopsia
para que lo vea el equipo de cabeza y cuello, que es el que lidera el manejo del paciente con cáncer en el equipo multiprofesional, pero se requiere que esté la biopsia confirmada. Sí, Iris, acá hay dos preguntas de desórdenes potencialmente malignos. Acá pregunta una colega, en el caso de líquen plano, si tiene muchas amalgamas, ¿conviene cambiarlas? No, en ese caso lo que conviene es derivar al especialista y el especialista, si necesita, va a solicitar en APS el recambio, porque puede que no esté asociado al recambio de amalgama. Y otro colega pregunta, en relación a la priorización, bueno, está el protocolo de la célula de patología oral que ustedes se los pueden pedir a sus referentes de salud, de atención primaria. Está disponible, si lo necesitan, yo dije por ahí también los correos, los dejamos en nuestros correos, lo podemos enviar, pero en el protocolo, cuando la sospecha de un desorden potencialmente maligno, va a depender si su sospecha se orienta hacia cáncer. Si se orienta hacia cáncer, es prioridad alta, y si se orienta hacia un líquen, probablemente puede ser prioridad media o alta. Entonces, la sospecha, como mencionaba la doctora Evia, el criterio clínico manda. Y también ustedes pueden a lo mejor derivar con prioridad baja porque no sospechaban de un cáncer y el especialista lo ve y piensa que es un cáncer, se cambia la prioridad. Cuando la doctora Evia mencionaba de la concordancia diagnóstica, básicamente lo que apunta es que si ustedes hacen una interconsulta en el formato habitual, es decir, mandan una interconsulta como era antes de papel o directamente escrita en la plataforma que tengan ustedes asignados internos sin pasar por hospital digital, pierden la posibilidad de priorización. Cerca del 40% de los diagnósticos que nos llegan por hospital digital no tienen una concordancia diagnóstica con el especialista. Entonces, nos ha pasado que llegan derivaciones bajo sospecha de papiloma o de candidiasis y cuando el especialista lo ve dice, no, esto no es ni papiloma ni candidiasis, esto es un cáncer. Si el colega hubiese derivado no usando la plataforma, el paciente queda en una lista de espera bajo esa sospecha diagnóstica. Si el colega utilizó la plataforma, el paciente ya no va a ser derivado como sospecha de candidiasis, sino que va a ser derivado como sospecha de cáncer y eso puede priorizar su atención. Así que por eso es súper importante que cuando tengan dudas de cualquier tipo, todas las consultas son válidas, utilicen la estrategia de patología oral desde los odontólogos de APS. Aquí la invitación es a hacer una alianza entre la odontología, la medicina, la enfermería, la nutrición, kinesiología, fonoaudiología, todas las áreas son súper importantes. Pesquisan una lesión, derivan a odontología determina si esto es para la especialidad de patología oral y los especialistas que están en los servicios que mostró la doctora Evia responden muy rápido. En general, en menos de 2, 5 días máximo, la respuesta ya está y ustedes pueden informar al paciente y el paciente es priorizado. Entonces, utilicen la estrategia. Si tienen dudas con algún paciente, por favor, no tengan miedo ni complicaciones en utilizarla. Andrea, vi una consulta que dice si hay evidencia en materiales dentales, implantes y cáncer. No hay evidencia de que materiales dentales se asocien con el desarrollo de cáncer, ni tampoco el material del implante dental, del titanio, con el desarrollo de cáncer. Pero sí hay casos reportados, ojo, de cáncer oral en pacientes que han tenido implantes, ¿ya? O en zonas de perimplantitis o en zonas debajo de una prótesis dental. El cáncer oral se puede producir en cualquier lugar y lo que se está levantando evidencia es si la situación de la inflamación sostenida o el trauma puede favorecer su desarrollo. Eh, ¿Pueden utilizar de alguna ISAPRE? No, esto es solo para FONASA y PRICE y tienen que llegar a los CESFAM para la atención. Esto por el momento. ¿Qué va a pasar después, María Jesús? No, no sabemos. Por el momento, ¿ya? ¿El médico puede derivar a patología oral? No. La red está establecida que el odontólogo puede derivar de APS a maxilofacial, a patología oral, ya que somos especialidades odontológicas. A veces puede ser que necesitemos derivar a dermatólogo, por ejemplo, en APS. En ese caso, el odontólogo de APS tiene que pedirle al médico de atención primaria que derive al dermatólogo. También existe una estrategia de teledermatología disponible también a nivel nacional. Metástasis de cáncer oral. Sí, hay varios colegas que están poniendo acá su correo. Yo creo que es más fácil poner el link de la Sociedad de Patología Iris, por si lo tienes ahí. Es que Ahora no que tengo, tengo está acceso. bloqueado, si te dije. Ah, pero puedes mirar, pero no agregar. Ya, Puedo ver cuando están ahí. Muy voy a ver si bien. lo encuentro acá, para que sea más fácil.
Aquí preguntan El link de si la pueden tener sociedad, acceso al déjame diagnóstico aclararle esto, espérate. En el link de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile, donde dice documentos de MinSal, están los dos documentos, el de examen de mucosa oral, que mencionó la doctora Andrea Maturana, y el de examen de diagnóstico de cáncer, que se mostró en la segunda parte. Están los dos. Dale, Andrea. Ya. Ahí puse el link. Ese es el link de la sociedad. Acá están preguntando en cuanto a las priorizaciones. Esas priorizaciones, nosotros damos una orientación diagnóstica. Decimos si es prioridad alta, media o baja. Y la idea es que los servicios gestionen esa derivación prioritaria, ojalá lo antes posible, pero eso ya son temas específicos locales del manejo de la lista de espera. Ojalá puedan tener esta conversación que tenemos ahora en este webinar, pueda abrir la posibilidad de conversaciones para priorizar la atención de los pacientes y tener una comunicación más fluida entre atención primaria y secundaria. Dice cáncer con metástasis Ahí en boca, ¿alguno en le especial? contesto yo. Sí, ¿Mm? los cánceres, le contesto yo esa. Los cánceres con metástasis en boca son predominantemente los cánceres más frecuentes en la población. Pulmón, mama, próstata. El cáncer renal de células claras tiene una particularidad y también hemos visto casos de eso y tenemos también publicado. Tiende en un porcentaje más alto que otros cánceres a también dar metástasis, siendo ese la detección sin haber visto todavía el primario. Pero los más frecuentes son los más frecuentes que ocurren en la población. Como cánceres generales, los que dan metástasis en boca. Lo importante de las metástasis en boca es que son simuladoras, es que parecen granulomas piogénicos, fibromas irritativos, y un punto de sospecha es que tienden a crecer rápido. Entonces, si vieron un día un granuloma aparentemente piogénico y lo controlan a la semana y se duplicó su tamaño, eso no es un granuloma piogénico, ya probablemente es un tumor más agresivo. Gracias, Yanitza. Si hay más Sí, preguntas, Andrea, tú las ves y vamos respondiendo. sí, preguntan también sobre el virus papiloma, la derivación. Bueno, la derivación puede ser en niños, adultos, adultos mayores, no hay un rango etario definido para el uso de la estrategia. ¿Dónde va a ser atendido? Sí va a depender de el mapa red que tenga cada uno de los establecimientos. Así que pueden mandar las consultas de todo Es, el ciclo vital. es bien interesante lo del virus papiloma. Tuvimos anteayer un webinar y la encargada de vacunas nos presentó que hay muy buena cobertura, ¿no es cierto?, para los grupos donde está indicada esta vacunación, pero incluso está ocurriendo un refuerzo para aquellos grupos que no se vacunaron a la edad que correspondía, niñas o niños, puedan incorporarse a su vacuna. Y también existen otros grupos que se pueden considerar de riesgo que también pueden acceder a esta vacunación gratuita, que su valor es de aproximadamente 300.000 pesos. Por ejemplo, pacientes que, bueno, van a tener trasplantes, algunos pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tienen papilomatosis en la zona de la orofaringe, lo cual puede ser evaluado por el médico de atención primaria y hace una solicitud para el vacunatorio para que hagan la vacuna para ese paciente en particular. Así que, independiente de eso, personas que tengan papilomatosis pueden acceder en forma privada a vacunarse, pero para que sea dentro del acceso de la red, existe eso, ¿ya? Y no es solo cáncer de orofaringe, sino también cáncer de pene, cáncer de ano, además del cáncer cervicuterino, que es el más importante de frecuencia, donde se evalúa el impacto positivo de la vacunación. Pablo, sube tu correo y consulta y después te lo mandamos. Es en el link de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile. No, si no sabe dónde buscarlo dentro de la página, Ah, ok. a eso se refiere. No se entiende dónde entrar para bajar las guías mencionadas. Pero Donde dice ahí, documentos MinSal. ¿Hay alguna otra pregunta?
No, parece que no hay más preguntas. Parece Se, que uni- no. se unieron cerca de 500 personas, Sí. ah, así que estamos súper agradecidos por la asistencia, por unirse, por el interés. Nosotros, bueno, con Andrés y María Jesús ya llevamos varios años trabajando en la Varios estrategia. años ya. Y vemos tantos casos, no podemos compartirlos con ustedes porque no hay una confidencialidad del paciente y no podemos, no tenemos ese contacto nosotros con el paciente, estamos como tras bambalinas, ¿ya? Pero lo que vemos de los oncólogos de atención primaria es que ha sido muy útil. Y cuando se han contactado a los pacientes, también agradecen esta posibilidad de tener respuestas tan rápidas de los especialistas. em, Contribuye al trabajo en equipo, fortalece esto, la confianza al tener la retroalimentación del especialista, aun cuando no tiene el diagnóstico de la biopsia, hay una educación constante, lo que mostró la doctora Evia, eh, están mandando mejores diagnósticos ahora con el paso del tiempo, con Sí. mayor acierto. Así que em, de eso se trata. Y nosotros vemos además como especialistas nos reunimos en reuniones, todos los especialistas HD, para ir mejorando guías de manejo de los pacientes, acuerdos de manejo y, y en eso, gracias Jenny por subir las presentaciones. Así que eso tiene. Sí, bueno, agradecemos a todos. Los invitamos que con esto ojalá puedan tener una comunicación más fluida con los patólogos de su servicio. La derivación es súper importante, la derivación oportuna y quedamos abiertas a cualquier inquietud o duda que tengan. No sé, María Jesús, si quieres despedirte ya. No, darle las gracias a todos por haberse unido. Yo sé que para ustedes con su horario en atención primaria les cuesta mucho, entonces debe haber sido un gran esfuerzo y se agradece mucho. Bien, quedamos entonces disponibles y ustedes también ya para que puedan ir al almorzar. Y gracias por su atención y a derivar nomás. Si tienen dudas, aprovechen la instancia y Sí, eso, recordarles que cualquier cosa ustedes se pueden comunicar con el referente odontológico de atención primaria de su servicio, el referente odontológico de secundaria, el referente de salud digital. Cada servicio tiene su referente de salud digital, el que tiene los protocolos, las guías, todo. Y cualquier duda con ellos se pueden contactar también. sí, están los referentes de cada uno de los servicios que tienen información directa o los mismos especialistas de cada uno de sus servicios. Así que Yo muchas creo que gracias. lo otro están preguntando si es posible descargar la presentación. Yo creo que podemos organizarlo, ordenar y mandarle a los referentes de salud digital las presentaciones para que ellos hagan la bajada a su servicio. Bueno, sí. Ya. El video este queda grabado. Sí, queda grabado y se va a subir a la plataforma, al portal de Portal Salud Digital, donde están las capacitaciones y en YouTube también. Ahí Entonces estamos. pueden revisarlo. Bien. Gracias Ya, por su Hablamos. pues, atención. Que estén hasta muy luego, que bien. estén bien. Salud. Gracias.